Casco antes era pues una gran familia, era una maravilla. La amistad que tenía yo con este médico y con su familia era precisamente de vecindad, o sea, era pues eso, como un tío mío, como alguien muy familiar. Y entonces pues, yo me encontraba, iba como pues, tan tranquila, iba a dar a luz pues, como el que se va de paseo, porque me agarraba del brazo, me cogía a él y llegábamos a la sala de partos, pues como eso, como si fuéramos a tomarnos un café, y me daba esa seguridad. El médico yo creo que desconecta ahora muchísimo, sin embargo en esa época estaban como... Les unía un lazo de unión hacia el paciente, la dedicación, la preocupación. Tenían un trato especial. El trato no tiene nada que ver con lo que... Y no es por menospreciar a lo que hay ahora, pero el trato no era el mismo. O sea que yo todo lo que recuerdo es, y en la medicina y con respecto a mi padre, yo eso ahora mismo en la medicina no lo veo. Es que trabajábamos muchísimo. Partos, operaciones, en fin, luego encima tenías que tenerlo todo fregado, todo, ¿eh? Cuando vas a ponerte a realizar un trabajo que a ti te guste, que las personas vean que tú lo das todo hacia ellas, que estás con tu trabajo haciendo lo que debes de hacer. Porque si no lo haces con vocación, no lo hagas. Yo echo mucho de menos la amistad de vecinas, que no tengo tantas, que cuando sales a la calle te la encuentras, ¿dónde vas? Pues me voy a la plaza a comprar, y eres capaz de dar unos pasos en Toledo con ella, hablando. Esa a mí me hace mucha falta la gente. Y la verdad es que ahora es cierto que salgo a la calle y el adiós, conozco mucha gente, o me conocen, y sí, el saludo está, pero la convivencia no la tengo. Antes éramos una vecindad estupenda. Si tenías que ir a algún sitio y no podías, yo como tanto he trabajado, porque he tenido allí tienda de comestibles en mi misma casa abajo, tenía que atender la tienda. Atender por lo menos a 3 que ya iban al colegio, prepararles la comida cuando venían, apañarlos para las 3 cuando se iban. Otra vez me bajaba a la tienda, me pusieron una campanita y sonaba abajo, que estaba fregando los cacharros, los dejaba para bajar a atender a la que iba a la tienda. Pues existe bastante consenso en la ciudad en observar que en los últimos años el proceso de turistificación en el casco histórico de Toledo se ha hecho bastante más fuerte, y esto conlleva que muchas veces nos perdamos en encontrarnos, en reconocernos entre los propios vecinos y vecinas del barrio. Este reto que se tiene que enmarcar dentro de una pérdida progresiva de la población del casco nos indicaba retos importantes como qué estaba pasando con la disminución de los nacimientos, ¿no?, en el barrio. Y entonces uno de los planteamientos que surgió de la propia red de apoyo era reflexionar sobre esto, reflexionar buscándonos una excusa muy bonita como era reivindicar el papel de las matronas, porque las matronas han tenido un papel muy importante en la historia local a pesar de ser invisibilizadas, y a partir de ahí también trabajar en la historia de los cuidados, en los cuidados para el nacimiento y la crianza en el barrio, ¿no? Esa reflexión histórica sobre el nacimiento y la crianza en el barrio ha sido una de las líneas principales del trabajo que hemos venido realizando. En maternidad era un sitio, un hospital pequeñito, también muy acogedor, que dependía de la Diputación, se llamaba San Juan de Dios. Pues era un sitio que se encontraba muy a gusto, había monjas que eran de las Hermanas de la Caridad, y recuerdo a una particularmente, Sor Sagrario, que era una monja de las monjas de antes, una monja de carácter, pero luego agradabilísima la mujer. Las comadronas, pues sí, estuve con varias, porque claro, en 3 partos, y sobre todo el primero, que fue largo, pero yo recuerdo con cariño también a la que estuvo en 2 de ellos, se llamaba Antoñita.
y he mantenido una relación con ella porque vivía por mi barrio después y hasta que se murió pues la he seguido viendo. Y fíjate si era una cosa pues familiar, que todavía tengo una relación con una chica, una auxiliar, que cuando di a luz del primero, como estaba yo tan asustada, que era muy joven entonces, la dije, anda, sujétame la mano. Me la soltaría rápido, pero bueno, yo la tengo mucho cariño y todavía mantengo una relación de amistad con ella. O sea, que es que era como una gran familia, te trataban todo, pues eso, muy bien. Entonces, pues una institución a la que yo tengo muchísimo cariño. Era hasta bonita físicamente, tenía un patio con una cerámica preciosa, una escalera que me recordaba a mí a las escaleras aquellas de Sisi, o sea, un sitio muy bonito. Pues mira, yo pasé al asilo y con mi hermana el 26 de mayo del 46, era domingo. Mi madre murió el 21, se la enterró el 22, día de Santa Rita. El director le había decidido, don Arturo Relanzón Echevarría, que era el director de asilo y director de aquí de maternidad. Pues al faltar una persona de las que había con él, pues me subió de los niños, digamos, me subió al departamento de donde daban a luz y estuve pues desde el 55 hasta el 61 que me casé. Y yo las vivencias que he tenido aquí en maternidad, la verdad es que me gustaba mucho, me gustaba muchísimo porque el estar trabajando en una cosa que a mí me hubiese gustado haber podido realizar en mi vida, pues aunque no tenía el título, pero tenía mucha práctica. De hecho, viviendo donde estoy, se puso una de parto allí en el barrio y con una comadrona de aquí, una tal Isabel, pues fuimos y la atendimos. Yo decía, a lo mejor me llevan a la cárcel por haber atendido a una persona fuera de un hospital así, pero no la mujer. Y también me ha tocado, por desgracia, el tener que atender a una persona, una chica joven que vino de Santa Olalla con unos ataques de eclampsia con su madre. Dio a luz, venía muy malita y me tocó llevarla al pueblo con el conductor, la madre, ella y el crío muertos. Me estaba de guardia y me tocó llevarlas al pueblo. Me tocó y yo, la verdad, eso para mí me imponía mucho, porque yo era muy joven y era como que no estabas hecha a ello y te costaba mucho enfrentarte a esas cosas. Aparte de ella, también amortajé alguna más. Y la bajé aquí al depósito que estaba aquí, tanto para niños como para niños. Para niños, si moría alguno, venía, le llamábamos al que venía petrolo, cogía la cajita debajo del brazo y decíamos, ya se le lleva. Era muy penoso. Y el hacer guardias, las guardias que habré hecho, como yo las otras 3, pero es que hacías la guardia y te acostabas y si había algún parto o alguna operación, pues te llamaban por la noche, que daba la habitación de nosotras, daba enfrente del despacho de don Arturo. Te levantaban para asistir con la comadrona o si era una operación, te acostabas e incluso había veces que te levantaban otra vez. Pero es que con la cosa de que a la mañana siguiente te levantaban, tenías que levantarnos, es decir, has estado esta noche haciendo esto y ese día
estás allí, libre, no, 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 no. Te tenías que levantar y a fregar suelos de rodillas. O sea, nosotros éramos como esto que servía para todo. Asistir a un parto, a una operación, a una consulta, a fregar a un suelo, en fin, nos tenían para todo. Y nosotros, cuando mi padre ejercía su profesión de médico, tocoginecólogo más concretamente, pues éramos muy pequeñas. Entonces, pues bueno, los recuerdos que tenemos son más bien todos cariñosos alrededor de todas esas personas que formaban el equipo de trabajo en la maternidad provincial. Estaba formado pues por un tocoginecólogo, en el caso de mi padre, José. También estaba el doctor Lozano, estaba un pediatra, Álvaro Nodal, también muy conocido en Toledo por todas las mujeres parientes. Que iban a la maternidad. Sí. Y luego también todas las comadronas. Y había 4 comadronas. Yo quiero hacer un recuerdo también muy especial por las monjitas que trabajaban allí y que colaboraban con ellos. Y bueno, pues en realidad eran como una familia, se querían mucho, se reían muchísimo, porque mi padre, entre otras cosas, era muy chistoso y de todo sacaba un chiste. Y entonces las mujeres les encantaba, porque se relajaban, porque no es una cuestión muy agradable el parir. Entonces él te lo hacía muy agradable, soltaba muchísimos tacos. Sí. Las regañaba muchísimo. Y era muy gracioso. Pero no les importaba. Y muy decían, guapo. Qué bien lo hemos hecho, don José. Sí, qué y muy bien. guapo también. Sí, y muy guapo. Yo como me preparaba, pues durante el embarazo tenía las consultas del doctor al que me seguía el embarazo. A la hora de dar a luz me iba a la clínica y ya me lo conocía, porque además mis partos fueron siempre iguales. A mí me decía el médico que yo tenía partos de libro, es decir, los niños nacían exactamente el día que tenían que nacer, normalmente sí, era como de libro, me decía él. Entonces yo ya lo sabía, me preparaba y bueno, pues cuando me faltaban un par de horas para dar a luz, toda la dilatación la hacía en mi casa, y cuando me faltaba un par de horas, pues me iba a la clínica, daba luz y solía estar poco tiempo, porque luego el posparto era... No tuve nunca ninguna dificultad, ni tuve hemorragias, ni problemas. Los pospartos eran relativamente fáciles y a los 2 días me iba a mi casa. Entonces, pasados los 40 días, empezaba a trabajar y me daban una media hora para que o me llevaran el niño, fíjate lo que era, me tenían que llevar el niño, decía la norma legal, decía que la madre lactante dispondría de una habitación separada de las demás en el puesto de trabajo y una silla, una habitación y una silla para que pudiera dar el pecho al crío. Entonces, si hacía buen tiempo, la chica que cuidaba de lo que estaba en mi casa o la persona que estaba en mi casa me llevaba el niño a la oficina, y si no, yo salía. Mi afán, vivir al lado de la oficina. Toda mi vida he tenido la suerte de poder tener mi vivienda al lado de la oficina, porque tenía media hora para ir a darle el pecho. Entonces yo decía que estemos cerca y salía, daba el pecho, y durante los 3 meses que me duraba la lactancia se lo daba. Había derecho a 1 año, entonces la norma legal, pero como yo a los 3 meses se me retiraba la leche, pues me quedaba embarazada, pues no utilizaba el año normalmente. Y seguía trabajando, y cuando trabajaba por la mañana, mis hijos se quedaban o en el cole, los que iban al cole, y los pequeñitos, o si había 1 o 2 pequeños, al cuidado de esta chica que digo que tenía, y por la tarde pues yo me cuidaba de ellos, claro. Salir al tránsito, al miradero, a llevarlos al médico, a comprar zapatos, a hacer la compra, pues todas estas cosas que teníamos que hacer, porque entonces los maridos no ayudaban nada de nada. Eso desde luego. Daba luz y al día siguiente o los 2 días ya estaba abajo, que tenía la tienda en mi misma casa. Y daba luz y a trabajar.
Yo me ocupaba de lavarme, no tenía paños de nada, pero los tenía. Luego era una casa que no teníamos ni agua. Era ahí en San Juan de la Penitencia, número 13. Y los 4 pingos que teníamos preparábamos. Ni toallas grandes, ni nada, cabalito. Porque mi marido no quería que saliera de allí. Él dijo que no, que tenía que parir allí, y allí no salía. Y allí parí. Me tuvo 7 horas de parto. 5 kilos y pico que pesó. Sole. Y dice la comadrona, a la niña la dejamos, porque está muerta. Vamos a atender a la madre. Y Patro, que estaba allí, que entonces vivía allí en mi casa, la de Lucio, ¿sabes tú quién? Pues una vecina. Fue la que estuvo, porque yo no quise llamar a mi madre, porque eran las 11 de la noche. Y digo, pues si nos podemos apañar solas, y sí que nos apañamos hasta las 7 menos cuarto, que nació ojo noche. Y porque dijo la Patro y Francisco, que estaba fuera esperando, dijo que no, que de allí no me sacaban, que o viva o muerta tenía que salir de allí. Y la Patro, ay Dionisia, que era la que estaba abajo, la Dionisia. Ay, Dionisia, por Dios, que no se muera. Ay, que no se muera, porque la comadrona estaba así de gorda. Y estaba borracha o tenía un sueño que no quería. Yo con los dolores y todo le iba a haber dicho, está usted borracha. Pero bueno, me callé, fui prudente. Y se sentó en una butaquita que yo tenía en la alcoba y allí dice, vamos a esperar a lo que Dios quiera, pero la niña no nace bien, la niña va a nacer muerta. Luego atenderemos a la madre. Dice la Patro, de eso nada, de morirse no se muere. A ver qué hay que hacer. Dice, pues cogerla de aquí, de esta pierna, y darle azotazos en el culo, fuerte, hasta que eche bocamar de sangre. Casi hizo la pobre Patro, cogió a la niña, y ya cuando la niña dio el primer grito, que empezó a llorar, pues ya, ay, mi niña, y ella misma, que yo no tenía ganas ni de niña ni de mirarme. Y ya ellas se encargaron, entre las vecinas, y ya bajo mi madre, bajo mi hermana, y entre todas ellas allí la apañaron. Ese fue el parto de Masi, pero no, el de Sole, el de Masi no tuvo que ir nadie casi. Una vecina de abajo que se llamaba Tomasa, que ya ha muerto también, fue la que la ayudó a darle lo que la tuvieran que poner. Y allí estuve en la cama 2 o 3 días. El papel de la Iglesia en la educación ha sido importantísimo. Por ejemplo, todos los que somos del casco, pues muchas de nosotras hemos ido, pues yo concretamente al Colegio de las Terciarias, otras han ido a Milagrosa, pero por ejemplo la generación de mi madre fue al Colegio de las Ursulinas. Todo ello lo llevaban siempre religiosas y lo destacable es que, aparte de lo que es la propia educación, los contenidos curriculares que correspondiera, pues es la transmisión de los valores humanos. Pues la labor de cuidadoras de niños en las comendadoras viene desde la fundación de la Orden, que en este año celebramos los 850 años de la aprobación. En el año 1961 abrimos la guardería. Además, al principio la guardería dependía de bienestar social y ahí exigían menos, podíamos tener más niños y tuvimos más niños. Luego ya, al pasar al Ministerio de Educación, ya nos pusieron como tope 83 y desde entonces pues ya solo tenemos los pequeñitos y 83 que se han convertido en poquísimos porque no hay niños y porque han puesto guarderías en los colegios donde iban nuestros niños.
Es verdad que hay mucha diferencia, bueno, hay mucha diferencia en muchas cosas, todo ha cambiado y en Toledo el cambio ha sido muy grande, porque cuando yo llegué a Toledo no estaban todos los barrios de fuera, ni el polígono, ni nada de eso, ni Buenavista, nada de esto. Entonces había mucha gente dentro del casco histórico y muchas familias de padres que tenían viviendo con ellos a los hijos porque las casas entonces lo permitían un poco más, eran como más grandes y no había tanta gente, claro, es que Toledo ha aumentado mucho y eran más estables la gente, ahora es gente o estudiantes que vienen, yo por ejemplo que estoy en el casco histórico, pues en mi edificio ahora mismo de los primeros que entramos me quedo yo sola y un chico arriba que vive porque o han fallecido gente mayor o se han trasladado a las nuevas edificaciones, estas casas de aquí las han dejado para estudiantes o para mucho piso turístico, es distinto. En el casco histórico de Toledo hay 6 centros educativos y bueno, el único que en lo que a mí me alcanza a saber acoge un porcentaje de alumnado mayor de residentes en el casco es San Lucas, y ese alumnado luego normalmente viene mayormente a Sefarade, a veces con ciertos problemas en admisión, pero mayormente vienen aquí. ¿Qué es lo que sucede con el resto del alumnado que vive en el casco? Pues muchos seguirán en los centros concertados, donde todavía es posible realizar la secundaria, otros se irán fuera, pero hay datos que yo no alcanzo a saber o a controlarlo, pero sin embargo me hacen preguntarme si realmente las familias del casco están aprovechando, ¿no?, de alguna manera, pues qué es la importancia de los recursos públicos y de lo que ofrece pues la ciudad y el barrio, ¿no?, para que sus hijos puedan tener una educación de calidad y pública. Es tan bonito lo que hemos construido aquí en el casco y la necesidad que existía, que empezó llamándose taller de lactancia y ahora se llama taller de crianza. Cada día de la semana, que nos reunimos todos los jueves, proponemos un tema. Traemos a personas ajenas a esta comunidad y lo mismo trabajamos el suelo pélvico para las madres en función de la necesidad que ellas nos van demandando. Trabajamos aspectos psicológicos, trabajamos la psicomotricidad desde el inicio de la vida y nos parece que compartir con las familias ha sido lo mejor que hemos podido hacer con nuestra consulta. A mí me parece que este momento de la semana en el que venimos a encontrarnos con otras familias que están en la misma situación o un poquito por delante, lo cual te sirve mucho de apoyo porque no solo sientes la compañía de la gente que está igual que tú, sino que también tienes como un ejemplo de las que ya van por delante y han vivido lo que tú estás pasando, ¿no? Que hay muchos momentos de incomprensión en la maternidad, pues que es un sitio en el que te puedes compartir y sentirte acompañada por personas que están como tú. Y otro aspecto que nos parece muy importante en este taller y en la crianza es fomentar entre ellos que tejan una red, porque muchos papás y mamás están recién llegados al casco, a lo mejor vienen de Teruel o de Salamanca o de Cataluña o de otros países y están aquí solos, sin comunidad de apoyo. Entonces el hecho de que vayan conociendo a gente en su misma situación, se va creando una red, se va creando una comunidad que es de gran apoyo para luego ellos manejarse por el casco, salir a tomar algo. Pues para mí el taller este me parece genial, porque sobre todo mi pareja y yo no somos de aquí de Toledo y no conocemos a nadie. Entonces estos primeros meses de crianza con la niña me parece lo mejor para resolver dudas y para contar nuestros problemas, porque muchas veces en casa entre los dos nos agobiamos y en este taller, pues hablando con unos padres y con otros, me sale todo genial y te resuelven dudas sobre... por ejemplo, le queríamos poner los pendientes, pero aquí nos dijeron dónde ponerlos. Hablamos de guarderías y te dicen a qué guardería lo llevan los padres y te solucionan mucho en el día a día, sobre todo para nosotros que estamos aquí solos. Yo para mí se lo recomiendo a todas que lo hagan, que vayan a las puertas de los colegios, recojan a sus hijos, se vayan a un parque y allí con otras madres, pues a los niños les viene fenomenal y a las madres pues también, porque yo he sido habladora toda mi vida, pero es que entonces
Pues a mí me encantaba esos ratos de charlas. De hecho, yo sigo juntándome con muchas a tomar un café para eso. Decimos que es la consulta del psiquiatra, porque nos contamos nuestras tonterías, hablamos de lo que nos parece, pues eso, pues no necesitamos psiquiatra, nos sale mucho más barato y lo pasamos mejor. La vida del casco histórico de Toledo no nos la van a dar los turistas, ni los grandes monumentos, ni las calles, ni el entorno histórico tan maravilloso que tenemos. La vida del casco histórico la tenemos que construir entre vecinas y vecinos, apostando por vivir en un territorio que no sea hostil, sino que sea amable, acogedor y que nos permita tomar la decisión de tener a nuestros hijos y a nuestras familias en este espacio.